Buenos días. Entonces, con la clase de desarrollo organizacional. Es más que todo para que nos organicemos bien, porque con lo del trabajo era un poco más orientado a lo que era Mozart, lo que me entregó. Entonces, aquí ya vamos a aterrizar un poco en lo que es el tema de desarrollo organizacional, como una estrategia de cambio planeado. Entonces, como objetivo general, está explicarles el concepto de desarrollo organizacional con un proceso que aplica los conocimientos y métodos de las ciencias de la conducta para ayudar a las empresas a crear la capacidad de cambiar y mejorar su eficiencia. Entre otras cosas, un mejor desempeño financiero y un nivel más alto de vida laboral. De acuerdo a los sistemas de salud, no tiene ninguna diferencia para poder administrar lo que son los servicios con respecto a una empresa común. Lo único que nos va a plantear los métodos de cambio o de toma de decisiones con respecto a los servicios de salud es que tratamos meramente con vidas, además de tratar pues cuestiones administrativas y cuestiones ya dentro de lo económico. Entonces, dentro de las empresas siempre hay cambios acelerados. Entonces, siempre el inicio es duro y hay un acercamiento más a la complejidad, pero mientras más se va dando el tiempo, posteriormente se da un cambio que nos va a permitir la estabilidad empresarial. Dentro de las definiciones tenemos de que es un proceso planificado del cambio de la cultura de la empresa, el cual se realiza utilizando la tecnología, la investigación y la teoría de las ciencias de la conducta, esto según Warner Burg. También designa una actividad de largo plazo que mejora las capacidades para resolver los problemas y de encarar las alteraciones del entorno externo, con ayuda de consultores internos o externos de ciencias de la conducta o ayuda de agentes de cambio. En este caso, esto fue firmado por Wendell Cranch. Y según Richard Beckhart, tenemos de que hay diferentes maneras o esfuerzos que se toman dentro de lo que es el desarrollo organizacional. Entre ellos está el esfuerzo planificado, que es el primero, el segundo es el esfuerzo de toda la empresa, el tercero es aquel administrado desde los altos niveles y el cuarto, aumentar la eficiencia de la salud de la empresa mediante, que sería el quinto, las intervenciones planificadas en cada uno de los procesos, aplicando el conocimiento de la ciencia de la conducta. Sí, este es un proceso totalmente global de obtención de datos, de diagnóstico, de planeación de acción, intervención y la evaluación, cuyo fin es el aumentar la congruencia entre las estructuras, los procesos, las estrategias, las personas y la cultura. El segundo es aportar soluciones nuevas y creativas. El tercero, mejorar la capacidad de autorrenovación. Se realiza con con la colaboración de diferentes empleados mismos que trabajan con un agente de cambio, aplicando siempre la teoría, la investigación y la tecnología de la ciencia. Entonces, tanto hablar de ciencia de la conducta, a uno se le pega como que, ¿y entonces qué es eso de ciencias de la conducta? Es aquel conjunto de disciplinas que se ocupan principalmente de la comprensión, la predicción y el control de la conducta humana, y en especial de los tipos de conductas que se desarrollan en las relaciones interpersonales. Entonces, estas ciencias de algún modo dedican sus esfuerzos al estudio de la conducta. Aquí hablamos de la psicología, la sociología, de la antropología, la ideología y etcétera. Entonces, la influencia del entorno nos permite valorar qué es lo que estamos haciendo dentro de la empresa. Entonces, aquí entra en juego un poco lo que son las competencias y capacidades estratégicas, las competencias y capacidades organizativas, así como las competencias y capacidades personales. Y algo muy importante para poder tener estable cada una de estas capacidades, tanto estratégicas, organizativas y personales, están las capacidades tecnológicas, que son nuestros medios. ¿Cuáles son las variables que afectan a la organización?
obviamente, pues el entorno. Dentro de lo que es lo intrínseco, también tenemos lo que es la dirección, las estructuras, los procesos, si hay o no presencia de la tecnología, así como la situación financiera y comercial de la empresa, la cultura de valores, la tecnología, participación familiar, la distribución del poder. Entonces, ¿cuáles son las dificultades para el cambio? Son diferentes. Puede estar aquí meramente dado por la falta del conocimiento, por una mala actitud, por comportamientos negativos o por comportamientos grupales, que aquí ya entra lo que es la cultura organizacional. Si todos están en el mismo plan negativo, entonces no va a haber cambio subsecuente. Las etapas de la conciencia de la necesidad del cambio son primeramente las probabilidades de cambio y la alta probabilidad de cambio. Hay que diferenciarlas mucho, porque aquí en la probabilidad baja de cambio vamos a pensar, o se piensa pues en aquello que realmente no se necesita, pues entonces uno comienza a hacer resistencia, es decir, el personal va a estar de manera defensiva, no va a querer cambiar, se sienten satisfechos con lo que han avanzado y se quedan de ahí de una manera neutral y confortable, no avanzan a más. Posteriormente se puede tomar conciencia y comienza el estado de preocupación, buscando de manera paulatina y por la curiosidad, pues por poder avanzar, posteriormente una conciencia de necesidad del cambio. Y luego se puede dar lo que es la alta probabilidad de cambio, que cuando ya se toman acciones, es cambiar. Los tipos generales del cambio son tres, está la evolución, la revolución y aquel cambio planeado. Dentro de la evolución es el proceso de adaptación al entorno, la revolución es el proceso de cambios rápidos, abruptos y normalmente dolorosos, y aquel cambio planeado que es por el proceso de cambiar de manera deseada de un estado, tal vez X, puede ser un estado, en este caso lo puse como nómada, hasta un estado de cambio repentino que ya sería salir de nuestra zona de confort. Dentro de los modelos para el cambio planificado está el modelo de Kurt-Lewin, que es el modelo de investigación-acción. También está el modelo positivo y el modelo general para el cambio planificado. Dentro del modelo de Kurt-Lewin se afirma de que aquí hay una sensibilización total del personal sobre la incongruencia de la conducta observada y la que requiere el nuevo entorno. Entonces aquí comienza el periodo de descongelamiento, cuando uno despierta y dice, ok, aquí hay que buscar un cambio porque aquí nos estamos quedando. Entonces, para poder crear nuevas competencias y poder avanzar. Está el movimiento del o cambio posteriormente, que aquí ya interviene en el sistema para crear nuevas conductas, valores y actitudes, modificando la estructura y los procesos también. Y luego está el recongelamiento, y en este caso se estabilizan empresas mediante mecanismos de soporte que refuerzan el nuevo estado. Aquí comienzan las culturas de normas, las políticas y las estructuras empresariales. En el modelo de investigación-acción, este modelo fue implementado por Kurt-Lewin también, y se da por tres etapas, que era lo que estábamos viendo anteriormente. Y aquí vamos a ver tres etapas importantísimas, que es la insatisfacción con el estado actual de las cosas, la identificación directa del problema y la consulta con un experto de la ciencia de la conducta. Una vez de que se hace el diagnóstico preliminar, el experto puede recabar la información necesaria y analizar para tratar de localizar, dimensionar y averiguar las causas de los problemas. Luego se da la retroalimentación a lo que es el cliente o al grupo importante. Aquí, en este caso, el experto presenta los resultados de la investigación. Luego, en el sexto, está el diagnóstico, proyecto de mejora y su presentación al cliente. Y aquí el experto completa su diagnóstico y lo presenta al cliente, así como su plan y proyecto de mejora.
En el caso de que se dé una ejecución y control del plan de mejora, aquí ya comenzamos con lo que es la práctica de aquellas acciones propuestas. El octavo paso es la verificación de corrección de cada uno de los problemas observados. Entonces aquí se instalan una serie de mecanismos para verificar que las soluciones implantadas se sigan aplicando. En este caso entra en función lo que son las auditorías, las revisiones periódicas, los reportes, las visitas, etc. En el modelo positivo, este representa una ruptura con el modelo de Lewin y con el de investigación-acción, pues en lugar de concentrarse en detectar deficiencias y cómo resolverlas, se centra en ayudar a sus integrantes a entender lo que están haciendo bien y aprovechar esas capacidades para obtener resultados aún mejores. Aquí se da primeramente lo que es elegir el objetivo que se desea lograr, luego imaginar un futuro deseado para crear, como nuestro tercer paso lo dice, el diseño del proyecto, luego la ejecución y control del proyecto, así como la evaluación de resultados y el aseguramiento de la continuidad. Es algo similar, pero es más estructurado. En el modelo general del cambio planificado, aquí el cliente expone al experto los resultados insatisfactorios que le gustaría o que tienen que cambiar, y luego se da la búsqueda de la información. Tras el diagnóstico y propuesta de solución, se da lo que es la presentación de este diagnóstico para crear negociaciones y posibles cambios. Luego está la determinación de responsabilidad del consultor y del cliente y de elaboración del contrato respectivo. El sexto sería la presentación de ese programa de trabajo a todos los involucrados y afectados, y luego la ejecución y control del avance del programa de cambio con los informes periódicos. El octavo es la presentación de resultados de la intervención consultora. Pero la empresa no debe de verse siempre como un sistema cerrado, sino más bien como un sistema abierto en el que no solamente se centra en el mejoramiento propio del sistema interno, sino también como el externo, porque siempre si hay una mejora estructural va a haber también una mejora externa. Aquí están los socioculturales, los políticos, los jurídicos, la mejora económica social, los avances tecnológicos y los ecológicos. Este sistema abierto de la empresa implementa el concepto del sistema de dominio de las ciencias y principalmente de la administración. Si se habla de astronomía, pues se piensa en el sistema solar. Si el tema de fisiología, pues se centra en el sistema nervioso y cada uno de los sistemas de nuestro cuerpo. Y la sociología habla del sistema social, la economía, de sistemas monetarios, la física de sistemas atómicos y así sucesivamente. El enfoque sistémico hoy en día en la administración está común, que se aplica casi a todos sus elementos, que era lo que estábamos hablando anteriormente. Con respecto a la entropía en estos sistemas, está dentro de lo que es la tendencia de los sistemas que tienen desgaste, al relajamiento y a la desintegración. Si aumenta la información, disminuye la entropía, pues la información es la base de la configuración y del orden. Si hay falta de comunicación o mantenimiento, los estándares de autoridad, las funciones, las jerarquías, etcétera, se van a ver afectados, obviamente. Y de una organización formal, gradualmente, posteriormente se pueden abandonar y la organización pasa a formas más simples y rudimentarias de individuos o de grupos. De ahí el concepto de la negentropía, o sea, la información como un medio o instrumento de ordenación del sistema, que es muy importante. Hay que tener en cuenta también los principios básicos de las organizaciones inteligentes, que en este caso es un modelo empresarial en el cual se establece que en lugar de trabajar con estructuras o reglas rígidas, estas están abiertas al cambio y son capaces de rediseñarse continuamente a sí mismas para adaptarse a los rápidos cambios que se producen en el mercado, los competidores y el entorno de la industria. Esto es muy importante, lo de las 5 fuerzas de Potter, porque
a nivel hospitalario y a nivel de clínicas, pues pongámoslo también, es importante saber de que como organización administrativa, aquí hay diferentes amenazas. Están las amenazas de los nuevos competidores, están las amenazas de los servicios y productos sustitutos. Entonces aquí entra en juego lo que es el poder de negociación con los proveedores y aquel poder de negociación con los clientes. Entonces, con respecto al origen de las organizaciones del conocimiento y el aprendizaje, se considera a Peter Senge como el que lo definió en 1992, eh, diciendo las siguientes palabras: las organizaciones que aprenden tienen institucionalizados los procesos de reflexión y aprendizaje institucional en la planificación y evolución de sus acciones, adquiriendo una nueva competencia, lo que implica transformar los modelos mentales vigentes, así como generar visiones compartidas. Aquí son muy importantes los modelos mentales o paradigmas, porque estas influyen directamente sobre las personas. Entonces, primero determinan el modo como interpretan el mundo y, pues, segundo, determinan su modo de actuar. Entonces, aquí lo que nosotros necesitamos a nivel organizativo es que estos sean activos. Las características de una organización del conocimiento y del aprendizaje son las siguientes: la cultura de aprendizaje, que aquí se define como el clima organizativo que alimenta y estimula el aprendizaje, la innovación y el cambio. Los procesos, que estos deben de ser flexibles y adaptables, es decir, que se adaptan rápidamente. El tercero, herramientas y técnicas, métodos que ayudan al aprendizaje tanto individual como de equipo, tales como el fomento de la creatividad y las técnicas de resolución de problemas. Y el cuarto, las habilidades y motivación para aprender y adaptarse. Con respecto a la homeostasis, es decir, equilibrio versus la adaptación, entonces aquí la homeostasis tenemos de qué significa estar en una similar o una posición igual, es decir, estabilidad, y es el equilibrio dinámico entre nuestras partes y sistemas. Los sistemas tienen una tendencia principalmente a adaptarse con el fin de alcanzar un equilibrio interno frente a los cambios del entorno o del medio ambiente. Sin embargo, dentro de una organización hay que tener en cuenta que esta garantiza lo que es la rutina del sistema, mientras que la actividad lleva a la ruptura, al cambio y a la innovación, así como a la rutina y rupturas, mantenimiento de innovación, estabilidad y cambio en la identidad y el ajuste. Entonces, ambos procesos se llevan a cabo por la organización para garantizar siempre la viabilidad. Entonces, como conclusión, a grosso modo, podemos decir de que con el tiempo las cosas, así como los entornos físicos, van cambiando. Entonces es importante mantener un sistema abierto para poder disminuir lo que es la resistencia al cambio. Entonces, ¿qué es la resistencia al cambio? Es cuando hay, cuando dentro de la organización, tanto individual o grupal, estos individuos no quieren cambiar los sistemas que han sido creados con anterioridad. Entonces aquí entra en juego lo que son las creencias, los valores, lecciones aprendidas desde la niñez, las teorías formales, sistemas de pensamiento, los paradigmas e incluso la cultura. Entonces, aquí hay un bloqueo para lo que es la innovación y quien perdería en este caso sería la empresa. Entonces, aquí les dejo un ejemplo de cómo los suizos en 1968 dominaban lo que es la fabricación de los relojes, y posteriormente quienes le llevaron la delantera pues fue Japón en 1968, quienes tenían alrededor del 1% del mercado mundial eh, del mercado de relojes. Entonces aquí, con respecto al cambio organizacional,
aquí entra en juego lo que son las organizaciones y el grupo de personas. Aquí están las fuerzas internas y las fuerzas externas para ver cuáles son nuestras probabilidades de cambio. Aquí se comienza a redefinir lo que son las creencias, las actitudes, los valores, las estrategias y prácticas para que la organización pueda adaptarse mejor a los cambios imperantes en el medio. Aquí hay tres diferentes enfoques: el empírico o racional, el enfoque normativo o reeducativo y el enfoque de poder o coercivo. Entonces, el racional es aquel en que yo tengo una experiencia en la cual yo pues me siento un poco limitado porque quiero hacer algo, pero no puedo, entonces necesito, según según las reglas empresariales, como mi puesto dice que esto, entonces yo estoy de alguna forma limitado, por ejemplo. Entonces, si yo quiero identificar un problema, pues rápidamente yo lo puedo identificar como persona porque me está afectando directamente este sistema. Entonces yo digo, bueno, esto no puede seguir así. Entonces, para poder mejorar mi manera de elaborar, entonces yo voy a hacer esto. Eso se puede hacer de manera personal o puede ser de manera grupal si acaso estoy trabajando en conjunto con otras personas en la misma oficina. En el caso del enfoque normativo, en el cual ya está establecido según normativas de la empresa, entonces aquí es difícil lo que es el cambio de tanto individual o grupal de un pequeño grupo, sino que aquí ya comienza a estar en juego lo que es la evaluación de procesos a nivel empresarial. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Mandar una carta o una notificación a procesos o a aquellos expertos que están involucrados en lo de la creación de normativas empresariales para ver qué se puede hacer para poder modificar un poco lo que es aquel problema que se está identificando. En el caso del enfoque de poder es un poco más difícil porque con respecto a esto es el jefe el que lo lleva a cabo y les dice a sus empleados o subordinados qué es lo que deben de hacer directamente. Aquí ya a manera de concepto ya está dotado. Aquí dice que en el enfoque empírico racional es el hombre que seguirá su propio interés al cambio, que era lo que les había dicho anteriormente. El normativo reeducativo, el ser humano es inteligente, sin embargo requiere de ayuda para desaprender sus hábitos y paradigmas adquiridos. Con la ayuda de que se les puede proporcionar es a través de la concientización y posteriormente desaprender y aprender para poder redirigir una empresa. Y posteriormente el uso de enfoque con el uso del poder es cuando se da a través del poder político un sancionador, es directamente por el jefe. Las manifestaciones de la resistencia al cambio son por vías indirectas las siguientes: cuestionar todos los detalles y extremar las dudas, ridiculizar el cambio, pedir múltiples aprobaciones y comités que lo resuelvan, indiferencia, evocar nostálgicamente los méritos del pasado, darle más importancia a los aspectos secundarios, apatía y no cooperar, así como ser legalista y desacreditar a los agentes de cambio. Fuentes de la resistencia al cambio: están las negaciones, la hiperactividad, creer que todo va bien porque hacemos mucho pero con pequeños o nulos resultados, los hábitos y escala de valores, los miedos y egoísmos, experiencias anteriores, la búsqueda de seguridad y estabilidad, así como el tedio, la depresión, la flojera, las motivaciones diferentes al cambio. Aquellas ligadas al sistema, resistencias ligadas al sistema social son las normas y políticas establecidas, coherencia integral del sistema, intereses y derechos adquiridos, mitos, culturas y valores, así como el rechazo al extraño, la traición, las entidades poderosas que se oponen. Siempre va a urgir la necesidad del descongelamiento. En toda organización se seguirá haciendo en forma eficiente lo mismo.
hasta que no se cuestione seriamente sus actuales conceptos, principios, valores y prejuicios sobre su entorno y el mercado, la competencia y las tendencias. La base para efectuar exitosamente el cambio básicamente es no solamente cambiar las estrategias, estructuras, sistemas, sino también cambiar la manera de pensar de cada uno de los individuos. Entonces siempre va a estar en juego lo que es la microorganización y la macroorganización. Entonces va desde lo más pequeño hasta lo más grande, un grupo organizado, luego a varios grupos, luego un área empresarial, luego a varias áreas empresariales hasta llegar a toda la organización. Entonces era lo que les estaba diciendo anteriormente, cuáles son los elementos de organización, y estos son la cultura, las estructuras, la tecnología y siempre los procesos. Entonces aquí les dejo también lo que son los síntomas de las organizaciones enfermas y su antagonista, que es la organización sana. No voy a detallar mucho en eso. Este es cómo medir el clima organizacional. Aquí es importante saber que hay método cuantitativo y cualitativo. En este caso, cuando se aplica el método cuantitativo es a través de encuestas escritas sobre el clima organizacional del personal de organización. El método cualitativo se realiza a través de entrevistas estructuradas a una muestra del personal sobre los aspectos que hayan obtenido menor puntuación en encuesta escrita. Entonces, ¿qué factores son los que se toman en cuenta al evaluar esto? La misión, los valores, la política de calidad, el conocimiento de productos y servicios, los mercados, el conocimiento de los objetivos, conocimiento de la estructura organizacional, conocimiento de las funciones de cada área, de los procedimientos, de las políticas, planes, así como la unidad de mandos, la convicción del jefe acerca de la capacitación, la resolución rápida de problemas por parte del jefe, la confianza y facilidad para hablar con el jefe, así como el respeto del jefe a los acuerdos tomados, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo es que vamos a mejorar este clima organizacional? Después de la evaluación de los resultados del clima organizacional, se crean lo que son los indicadores o calificaciones meta que la organización desea alcanzar, así teniendo en cuenta siempre las estrategias, los procedimientos, los programas, a los responsables, a los métodos para control y revisión del avance. Entonces, siempre hay que tener un plan de mejora. Aquí le dejo lo que es la matriz del proyecto también, en caso de que quieran profundizar sobre ello. Aquí le dejé esto es un estudio organizacional, pero como ya tenemos básicamente los puntos por evaluar, entonces esto no se les va a tomar en cuenta. ¿Ves? Y vamos a entrar ahora sí, una vez sabiendo lo anterior, a lo que es nuestro tema, que es lo de los servicios de salud. Entonces, aquí debemos de tener en cuenta que hay una jerarquía hospitalaria para los servicios de salud, organización hospitalaria y el manejo del registro clínico. Entonces, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de la Regulación de Establecimientos y Profesionales de la Salud, Medicina y Alimentos, está facultado a través de la Ley 423, que es la Ley General de Salud, y su reglamento de la Ley 290, que es la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos? Con esto es básicamente saber regular, ordenar, controlar cada una de las unidades de salud públicas y privadas del país. Entonces, aquí está meramente encargado lo que es la habilitación de estos centros por los establecimientos de salud de Cajas y Life, ¿verdad? Aquí también esto se utiliza para facilitar un instrumento actualizado que permite aplicar la metodología, conceptos y procedimientos de la habilitación de los procesos de salud de Nicaragua. Entonces, ¿cómo se organiza una red asistencial?
Primeramente, a través de los 3 niveles de atención de salud, que es la atención primaria, en este caso están los centros de salud y los centros de salud familiar. El segundo es la atención de especialidades, que está dado por los centros de diagnóstico y tratamiento. Y el tercero es la atención de mayor complejidad, que en este caso son los hospitales. Entonces, ¿qué es el modelo de atención integral en salud? Es el conjunto de acciones que promueven y facilitan la atención eficiente, eficaz y oportuna en salud. Esto se dirige al logro de una mejor calidad de vida para cada una de las personas, familias y comunidades. Entonces, este se constituye como el primer punto de contacto que las personas tienen con la red de salud. Por tanto, su fortalecimiento es esencial, contemplando acciones tanto preventivas como promocionales, curativas y de rehabilitación. Aquí encontramos los servicios de atención primaria de urgencias, establecimientos que están acondicionados para atender aquellas urgencias de baja complejidad que pueden presentar la población. La atención secundaria es aquella dada a través de las especialidades. Aquí el usuario accede a las consultas por especialidades, a procedimientos o exámenes que sean indicados tras los mismos, ¿verdad? La terciaria ya implica lo que es la hospitalización. Aquí en este nivel de atención el usuario recibe atención hospitalaria, es decir, los cuidados y atenciones pertinentes a su estadía en el establecimiento, recinto al cual ingresa, ya sea para realizarse alguna cirugía, procedimiento, control especial o para ser atendido por una urgencia de carácter complejo. Entonces, los hospitales son empresas de servicios cuya función fundamental es prestar asistencia sanitaria compleja a pacientes cuyos problemas de salud no pueden resolverse en régimen ambulatorio, ya sea por requerir procedimientos o terapéuticos especializados o porque simplemente exigen una vigilancia continuada. La capacidad resolutiva depende de los recursos tecnológicos y el grado de especialización de la plantilla médica. En los países con un sistema nacional de salud que proporciona la cobertura de las necesidades sanitarias de la población mediante financiamiento público, se articulan dentro de una red que cubre toda la geografía del país y se divide en distintos niveles de complejidad. Y estos son el primario, secundario y terciario. Los hospitales de mayor nivel de complejidad y más alta tecnología efectúan además de función asistencial, docente e investigativa. De niveles nacionales siempre están constituidos por el equipo de dirección, el equipo médico, el equipo de enfermería, el equipo auxiliar. En este caso están los celadores, dice aquí que son ay, soy feo eso, pero sí son los que cuidan los establecimientos de salud, los camilleros, laboratorio, personal de cocina, de mantenimiento y de seguridad. Los médicos, en este caso, tienen la responsabilidad de determinar la necesidad del ingreso según criterios, efectuar el diagnóstico y aplicar el tratamiento adecuado, así como analizar el resultado de esa intervención, racionalizar los procesos de diagnóstico y terapéutico. Entonces, ¿qué es lo que exige esta actividad del médico a nivel hospitalario? Una elevada dosis de competencia, una completa autonomía, un poder operativo y la motivación. Entonces, dentro de la organización de las actividades esenciales hay una clasificación de acuerdo a los niveles de complejidad. Entonces, los hospitales de menos nivel de complejidad se dividen en área médica y área quirúrgica. Los hospitales de mayor nivel de complejidad se dividen en área médica y quirúrgica, y esta se subdivide en servicios especializados y están estructurados siempre de forma jerárquica. Entonces, dentro de la organización de las actividades esenciales, el médico
del hospital no debe limitarse a prestar la mejor atención posible a los pacientes que entren a su cuidado, sino que esto también incluye el uso racional de los recursos de elevado costo, con el objetivo de conseguir la máxima eficiencia. Los médicos determinan con sus decisiones el 70% del gasto sanitario del hospital, pero desconocen cada uno de ellos también. La carencia de información contribuye a que tenga poco en cuenta las implicaciones económicas de su práctica clínica, y es algo que se debe tener en cuenta. La presencia de representante médico en órganos de dirección y de gestión facilita una gestión clínica más rigurosa. El servicio está estructurado de forma jerárquica, con un jefe de servicio que es a la vez responsable ante la dirección de la actividad asistencial de su servicio y debe asumir la tarea de ordenar el trabajo de los miembros del servicio. Las unidades asistenciales deben tener autonomía para lo que es la organización interna del servicio en cuanto a pacientes hospitalizados, ambulatorios y formación continuada de personal sanitario, así como la gestión del presupuesto asignado con los objetivos asignados con la dirección. El tercero es asegurar el máximo rendimiento del personal, establecer los horarios asistenciales y ordenar las vacaciones también. Los jefes de las unidades deben de tener también la capacidad de liderazgo para comprometer a la totalidad del personal facultativo y cada uno de los directores y el comité técnico. En caso de que se dé consejo de dirección, este es el máximo. Este es el máximo órgano de participación de los médicos para la definición de la oferta asistencial y la gestión de recursos del centro. Está conformado por el gerente, el director de recursos humanos y uno o más representantes médicos. Dentro de las comisiones médicas está la comisión de credenciales, promoción profesional, comisión de investigaciones, de asistencia, comisión de docencia e información continuada, comisión de ética médica, comisión de disciplina y la comisión de compra. También tenemos los comités técnicos, en este caso están el comité de farmacia y terapéutica, el comité de transfusiones, el comité de análisis de expedientes clínicos, el comité de mortalidad, el comité de guías clínicas y protocolos, el comité de infecciones y riesgos profesionales, así como el comité de urgencia. Las comisiones clínicas deben tener la capacidad ejecutiva de modo de que las decisiones que se tomen siempre puedan aplicarse sin necesidad de que reciban su aprobación por una instancia superior ni experimenten mutilaciones. La participación de la gerencia y la dirección médica en estas comisiones garantiza que no se producirán desviaciones respecto a la política y economía de una institución. La participación de los médicos garantiza la viabilidad técnica de cada una de las decisiones. Entonces, la estructura orgánica de la que hemos venido hablando, en este caso está la dirección general. A ver, esta es del Hospital Carlos Roberto Güemes, que lo tomé como referencia. Entonces, aquí está la dirección general, que en este caso está la Policía Nacional, la Junta Directiva, la Gerencia General. Aquí está lo que es la asesoría legal e informática, de manera siempre activa, el sistema de estadísticas y registros médicos, el comité de calidad. Luego aquí comienza lo que es la gerencia médica, la gerencia de mercadeo y la gerencia administrativa financiera. Entonces, dentro de la gerencia médica está la atención al cliente y hotelería, consulta externa, emergencia, hospitalización, enfermería, laboratorio, imagenología y farmacia. Entonces,
Como es un hospital que ofrece también las especialidades, entonces está subdividido por especialidades también actualmente. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Si tiene alguna pregunta. No, profe, de hecho ya le mandé el trabajo que me dijo que era sin audio, pero me salían 3 cuadros, no sabía a cuál mandárselo, pero revíselo, si se le envió o si no, pues Okay. para volver a intentar. Oye, profe. Sí, yo lo voy a revisar. Solo eso sería, nada más.